Muchas gracias, muy buenas noches a todos los presentes. Realmente es algo maravilloso la virtualidad porque estamos muy de cerca con todas ustedes, con Lima, con otros países, pero a veces nos juega la mala pasada. Esperemos que la ponencia sea de su agrado y realmente era un taller. Lo que pasa que estoy presentando solamente fotografías y iré explicando paso a paso lo que nosotros como enfermeras tenemos que cuidar a los pacientes con vía aérea artificial en las unidades de cuidados intensivos o en cualquier área crítica. Entonces vamos a continuar con esta presentación. Bueno, ahí tenemos para presentar lo que es con relación a la vía aérea artificial y lo que nosotros como enfermeras debemos de tener en cuenta. Sabemos que los pacientes críticos llegan a las unidades de emergencia o a las unidades de cuidados intensivos donde son intubados y es responsabilidad de las enfermeras de vigilar todo este proceso, ¿no? Con todas las medidas de asepsia. Para ello nosotros tenemos que también tener el conocimiento necesario sobre lo que es la vía aérea superior e inferior, o sea, la anatomía y la fisiología, así como también las características técnicas de estos dispositivos que se nos hacen importantes, así como también de las sondas que vamos a utilizar para aspirar secreciones. Conozcamos un poco y bienvenidos a este encuentro con la vía aérea, que nosotros tenemos que tener ese conocimiento necesario en relación a las dimensiones, ¿no? A las características anatómicas de la persona. Si nosotros actuamos de la forma correcta, pues estaremos controlando una serie de infecciones que se producen en las unidades de cuidados intensivos a consecuencia de este dispositivo artificial, ¿no? Entonces, dentro de ello, los más usados son, pues, el tubo endotraqueal, que es el tubo convencional, y hoy en día el tubo endotraqueal con sistema de aspiración subglótica, así como también los tubos de traqueostomía y también los tubos de traqueostomía con sistema de aspiración subglótica. Bueno, y como les venía diciendo, ¿no? Es necesario que nosotros las enfermeras conozcamos estas características técnicas, incluso las formas del balón. Estos son los balones cilíndricos, que son de los tubos endotraqueales convencionales, que ocupan más o menos ocupan 3 centímetros de la mucosa traqueal. Entonces, nuestros pacientes que son intubados, pues sufren una adaptabilidad a ese nivel en la mucosa traqueal. Y recordemos también que en la mucosa traqueal nosotros tenemos capilares y ahí hay una presión arterial y ese es el punto de partida de que nosotros las enfermeras tenemos que conocer cuánto es la presión arterial a ese nivel para que el insuflado del balón sea correctamente, ¿no? Que son entre 25 a 30 milímetros de mercurio. Pero tenemos este tubo, que es el tubo con sistema de aspiración subglótica, que tiene el balón muy diferente a los tubos convencionales, que son como una forma de pera y que solamente van a tener adherencia en más o menos 1 centímetro, ¿no? De la mucosa traqueal. Por encima de este balón se encuentra un agujerito donde tiene la extensión para aspirar secreciones que se encuentran por encima del balón, porque todas nosotras sabemos que estas secreciones son las más contaminadas. Este balón cobra mucha importancia porque si este balón está mal controlado, mal insuflado, va a haber microaspiraciones. Y este baloncito
cumple la función de oclusión. Y ahí tenemos las partes de este balón. Tenemos su conexión universal, que es el que va adaptado al ventilador mecánico. Tenemos la extensión del balón o balón piloto o extensión del neumotaponamiento. Tenemos el CAF o neumotaponamiento, la punta que es abiselada con su agujerito de Murphy, y aquí tenemos el agujero que es para aspirar todas las secreciones que se encuentran por encima del balón, así como también el cuerpo del balón, del tubo endotraqueal, que también es necesario conocer nosotras como enfermeras, que tiene una medida entre 33 y 34 centímetros, que se hace importante porque las sondas tienen otra medida y no podemos introducirlas totalmente, ¿no? Entonces tenemos esta conexión que es por encima del balón, que es por aquí donde también se va a aspirar secreciones. El tipo de aspiración puede ser intermitente con una presión de 80 a 150 milímetros de mercurio, ¿no? Y si la aspiración es en forma continua, porque hay muchas veces pacientes que tienen abundantes secreciones. Recordemos que nuestros pacientes están acostados y por gravedad hay caída en regular cantidad de secreciones hacia, ¿no? Entonces la aspiración puede hacerse continua con una presión entre 15 y 5 milímetros de mercurio. Y ahí tenemos la sonda de aspiración, y como les decía, esta sonda de aspiración que sirve para la boca y también con aspiración así abierto, tiene una medida de 40 centímetros, ¿no? Vayamos tomando nota de que los tubos miden solamente desde 34 a 35 centímetros. O sea que si yo lo introduzco totalmente la sonda, estaré ingresando más o menos 7 centímetros, ¿no? Más allá de la punta del tubo endotraqueal. Y recordemos, como ya dijo Roxana, la punta se encuentra ubicada entre 2 a 4 centímetros o a 5 centímetros por encima de la carina. Entonces, si yo introduzco demasiado, voy a lesionar la carina. Puedo hasta llegar a perforar la carina. Y a veces reportamos y decimos, no, pero ha salido con sangre las secreciones. ¿Por qué? Porque he lesionado, colegas, los capilares, los vasitos. Entonces, y en pacientes con problemas de coagulación pueden llegar a sangrar. Y tenemos la otra sonda de aspiración a circuito cerrado. Esta sonda es mucho más larga, tiene características especiales, ¿no? ¿Cuánto mide? 50 centímetros. Y de acuerdo también a la marca, hay algunos que miden 54 centímetros, ¿no? Su característica es que es una sonda que viene graduada en toda su extensión, porque ese es un punto clave, porque hasta donde yo debo introducir la sonda teniendo en consideración el número del tubo endotraqueal, ¿no? Y aquí tenemos, ¿no? su conexión que va con el filtro intercambiador de calor y humedad, ¿no? Y luego tenemos el que va al tubo endotraqueal, tenemos la conexión, ¿no? O el puerto de entrada para el lavado de la sonda, que aquí ya posteriormente vamos viendo cuáles son los últimos TIC para estos tiempos que hay demasiadas infecciones asociadas a la vía aérea artificial, y tenemos aquí el MDI incorporado, ¿no? Y su conexión que va hacia la nodes con su indicador de apertura, ¿no? Que nos permite lavar la sonda, ¿no? Después de una aspiración. Y aquí podemos también, todo lo que les he traído es parte del día a día en la unidad de cuidados intensivos donde trabajo, ¿no?
Tenemos aquí el tubo endotraqueal convencional, ¿no? Tenemos el tubo con sistema de aspiración subglótico y la sonda, ¿no? A circuito que utilizamos para aspiración a circuito abierto y a circuitos cerrados, ¿no? Y es importante, por eso estamos aquí todas presentes, ¿no? Y estamos, creo que hemos traspasado barreras, enfermería es una sola, necesitamos capacitarnos, necesitamos conocer, y esto de formación y entrenamiento adecuado de la vía aérea se hace de suma importancia y es muy vital. Esto constituye uno de los pasos importantes con nivel de evidencia 1A para controlar las infecciones asociadas a la vía aérea artificial y uno de los paquetes de medidas para neumonía cero. Entonces aquí tenemos, y para un poco recordar y ver cómo nosotros debemos de realizarlo y por qué lo debemos de realizar de la forma que corresponde, y vamos de la teoría a la práctica, ¿no? Sabemos teóricamente que el tubo endotraqueal ingresó por la boca, o ingresó quizás un tubo delgadito por la nariz, ¿no? Entonces, tenemos que, si mayormente tenemos que casi el 100% de sondas, perdón, de tubos endotraqueales que son colocados en la unidad de cuidados intensivos, son las que entran por la boca, que bypasean la vía aérea superior. Es decir, están bloqueando tres funciones importantes de la vía aérea superior, como son el calentamiento, la humidificación y la purificación. Entonces, desde ahí los enfermeros tenemos que saber qué es lo que vamos a colocar para humidificar el tubo el sistema respiratorio. ¿Qué es lo que está pasando cuando una vez que el paciente ha sido intubado? Los cambios del pH en la boca, la disminución de enzimas de saliva, ¿no? Los microorganismos oportunistas que empiezan a crecer, por eso que un paciente intubado, una de las funciones, y se dice que hay como 25 intervenciones de enfermería que son para cuidar la vía aérea artificial, ¿no? Entonces, tenemos aquí un tubo endotraqueal que si este baloncito, vuelvo a repetir, no es cuidado, insuflado adecuadamente a la presión que corresponde, va a haber microaspiraciones y con ello el paciente se va a infectar. Y ya vamos a ir viendo posteriormente cómo es que nosotros también debemos de realizar la higiene oral, ¿no? Y aquí tenemos también, como ahí en este título, ¿no? Camino hacia la neumonía asociada a la ventilación mecánica o a la vía aérea artificial, y ahí tenemos, ¿no? Las técnicas de aspiración de secreciones que deben hacerse en forma correcta. La intubación, como al inicio les dije, ¿no? Las enfermeras tenemos que estar vigilantes de ese proceso de intubación, que se haga en forma correcta, que se cumpla el protocolo o la guía que tiene la institución con las estrictas medidas de asepsia, ¿no? En la pandemia, para un cortito, cuando el paciente se iba a intubar, se tenía que, ellos hacían o firmaban el consentimiento informado y nos daba tiempo para qué, para inmediatamente, porque se dice que antes de la intubación también se debe hacer la higiene oral, ¿no? El biofilm que forman estos tubos endotraqueales, y esto está en relación también a la calidad del tubo endotraqueal. Tenemos tubos de PVC, tenemos tubos hoy en día con componentes de poliuretano, que son los que forman menos biofilm, que son más biocompatibles y pueden estar o permanecer en el cuerpo del paciente mucho más tiempo. Las secreciones contaminadas que están o que vienen de la boca, que van hacia atrás y que se alojan encima del balón. Dispositivos respiratorios contaminados, los nebulizadores, que hoy en día no más debe usarse, que hoy en día deben ser estrictamente indicados, ¿no? Entonces, miren, todo ello es lo que cobra importancia para evitar las neumonías.
Y aquí tenemos, que esta foto me gusta siempre colocarlo en estas exposiciones, porque aquí nos refleja de cuáles nosotros tenemos los puntos claves de tener en cuenta en el manejo de la vía aérea, como son el balón, ¿no? Y este es para hacer un resumen, el líquido, ¿no? De la humidificación en los corrugados que debe drenarse, tenemos la aspiración de secreciones, tenemos nuestras maravillosas manos, lavado de manos salvan vidas, o manos limpias salvan vidas, la boca, que tenemos que poner especial cuidado con nuestras intervenciones, hacerlo en forma correcta, y aquí también cobra importancia que paciente intubado es paciente que se le coloca una sonda orogástrica. Aparte de ser un poco más fisiológica, evita la sinusitis, ¿no? La inflamación de todo ese piso nasal y que son puntos de partida para la presentación de la neumonía. Y nosotras, las enfermeras, ¿no? El lavado de manos salvan vidas. Nuestra Florencia Naltengy desde el año de 1869 demostró que solo con el lavado de manos disminuía las infecciones asociadas, ¿no? A procedimientos, ¿no? Con malas técnicas de asepsia. Disminuyó del 32% al 2%, ¿no? Lavarse las manos correctamente o la aplicación del alcohol gel. Y aquí también se hace muy importante de algo que no cuesta nada para los pacientes intubados, como es la posición del paciente. La cabecera a 30 grados, a 45 grados, salvo que tengan algunas patologías que no pueda levantarse la cabecera, ¿no? Como son los pacientes, por ejemplo, neurocríticos posoperados de una cirugía medular, que están a veces con tracción, que no se les puede mucho elevar la cabecera, ¿no? Pero paciente con vía aérea artificial es paciente con cabecera a 30 a 45 grados, como una de las medidas también estrictas para la prevención de neumonías. Y aquí se hace muy importante porque la presión cobra mucha importancia, ¿no? En lo que es una de las mejores prácticas, ¿no? El monitorear y mantener la presión del balón en forma adecuada. Y hoy en día se hace importante también el uso, miren, y este es uno de los tips, porque se han encontrado que en la válvula que uno conecta, ¿no? Para medir el CAF se han aislado E. coli. Recordemos que todos los dispositivos que están en el paciente, que son parte de, están colonizados también. Entonces se hace importante de limpiar con algodón, con alcohol gel, antes de medir el balón, ¿no? Y las presiones ya sabemos, de 20 a 30 milímetros de mercurio, centímetros de agua, o 18 milímetros de mercurio. Esto tenemos que tomarlo muy en cuenta para evitar isquemia y posteriormente traqueomalasias, ¿no? Como una de las complicaciones en pacientes intubados, ¿no? Y aquí tenemos pues los dispositivos para medir el balón, tenemos los dispositivos comerciales, tenemos los dispositivos artesanales con el que nosotros actualmente estamos también utilizándolo, y para comentarles, ¿no? En la unidad de cuidados intensivos, donde trabajo antes de la pandemia, pues teníamos solo 7 pacientes y cada uno tenía también, ya actualmente tiene su cufómetro, ¿no? Cada vez que el paciente se va, se elimina totalmente, incluso todos los días se le cambia la llavecita de triple vía, la jeringa, ¿no? Se le desinfecta. Hay que calibrar este dispositivo también para que nos den valores correctos, ¿no? Y aquí tenemos la aspiración de secreciones, ¿no? Que hay que saber también, o sea, la forma como yo voy a introducir, ¿no? La técnica es una técnica estéril, ¿no? Y la introducción, que no debe hacerse totalmente.
esa introducción, miren aquí, cómo yo debo de tener hacia afuera más o menos unos 4 dedos, ¿no? Y no introducir totalmente, porque ya sabemos que lo que queda, lo restante, pues son 7 centímetros, van a lesionar la carina, ¿no? Y acá podemos notar cuando se introduce totalmente la sonda, hasta dónde llega, ¿no? Pudiendo lesionar la carina. También es importante, ¿no? Aquí encima del balón, como se ha venido diciendo, la acumulación de secreciones, ¿no? Y cómo se debe aspirar la boca antes de la secuencia. La secuencia primero es boca y luego tubo, ¿no? Tengo que aspirar la boca profundamente hasta aquí. Entra la sonda y saco todas estas secreciones que son de características muy diferentes a las secreciones de la boca, que son claras, blanquecinas, salivales, ¿no? Entonces, pues termino en la boca. ¿Por qué? Porque si yo empiezo en la boca, muchas veces por reflejo el paciente deglute, ¿no? Hace una arcada y en ese movimiento el balón se mueve y el paciente se puede microaspirar con las secreciones que aún están por encima del balón, que son en regular cantidad. Por experiencia con el tubo con sistema de aspiración subglótica, yo he retirado con jeringa más o menos 20 centímetros de lo que acumula por encima del balón, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado con los pacientes que se encuentran intubados. Y ahí para compartirles, ¿no? O sea, lo que nosotros venimos utilizando para lo que es también la sujeción del tubo endotraqueal, ¿no? Tenemos nosotros los sujetadores que son de gasa de 1,20 m, ¿no? También, bueno, estos que están aquí con empaque de papel, ¿no? Papel crepado, son los elaborados en la institución. Pero aquí tenemos otros empaques que ya esto como que se ha perfeccionado, ¿no? Y esto lo venden en farmacia, pero en farmacia fuera de la institución, ¿no? Y aquí tenemos todo el material, acá tenemos también el material cuando nosotros medimos el balón de neumotaponamiento, tenemos aquí el relojito, ¿no? Que es del el esfingomanómetro, ¿no? Tenemos el alcohol, ahora hoy en día ya el alcohol con el algodón no es exclusivo de que nosotros las enfermeras tenemos para administrar medicamentos, también tenemos que utilizarlo incluso en el puerto de entrada cuando colocamos la jeringa para aspirar con la sonda a circuito cerrado, ¿no? Ahí tenemos que también limpiar con alcohol al 70%, porque también ahí se han encontrado E. coli, Proteus, incluso Klebsiella en ese puerto de entrada. Y recordemos que cada jeringa que nosotros utilizamos es una jeringa estéril, ¿no? Con cloruro de sodio, que lo más recomendable es utilizar los viales de cloruro de sodio de 20 centímetros, ¿no? Cloruro de sodio al 9/1000 o agua destilada. Y ahí tenemos la técnica de aspiración de secreciones a circuito abierto, ¿no? La circuito cerrado, como les decía, ¿no? El uso de alcohol al 70% para limpiar aquí en este puerto de entrada cuando nosotros colocamos la jeringa con cloruro de sodio o agua destilada. No introduzca totalmente la sonda, porque recordemos que la sonda a circuito cerrado mide de 50 a 54 centímetros y nuestro tubo endotraqueal mide 34 a 35 centímetros, ¿no? Entonces, se hace muy importante tener este conocimiento de las características técnicas de estos tubos. Y aquí es importante también que cuando uno introduzca, tenemos que coincidir el número del tubo endotraqueal, ¿no? Con el número de la sonda. Es decir, si nosotros encontramos
el número 28, pues será 28 también el número de la sonda hasta donde yo estoy introduciendo, ¿no? Entonces, puedo introducirlo hasta 2 centímetros más. O sea, el tubo me dará 28 y la sonda quedará 28, 30, ¿no? Entonces, no puedo ir más allá porque puedo lesionar la carina. Recordemos eso. No podemos hacer daño en esta era de la seguridad del paciente. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, ¿no? El uso del alcohol al 70% en el puerto de entrada, donde se conecta la jeringa para lavar la sonda, ¿no? Y ahí tenemos algunas tomas propias de la unidad donde trabajo, ¿no? Lo que nosotros venimos haciendo en todo nuestro trabajo de la unidad, ¿no? Los materiales para la higiene bucal. Estos materiales para la higiene bucal, nosotros estamos utilizando clorexidina al 0.12%, la vaselina, ¿no? Los guantes limpios, guantes estériles, el cepillo, el cufómetro, ¿no? Y los tiras o sujetadores, porque terminada la higiene oral tenemos que cambiar la sujeción, ¿no? Y ahí tenemos que la higiene oral cobra mucha importancia, tiene un nivel de evidencia moderado con una recomendación débil a moderada. Recordemos que el tubo ha ingresado, ¿no? Por la boca y que la boca tiene más o menos 350.000 especies de microorganismos, pero que son flora normal, pero que una vez cuando ingresa el tubo endotraqueal, esta flora normal se convierte en patológica. En patológica porque el pH cambia, ¿no? Y las más oportunistas, ¿cuáles son? Las que muy bien las conocemos nosotras, que están en el día a día en nuestras unidades de cuidados intensivos, como son la Klebsiella y la Pseudomonas, ¿no? Y tenemos que también cobra importancia en el cepillado de dientes para eliminar la placa dental que se forma a las 24 y 48 horas. ¿Cuántas veces se debe realizar? De 3 a 4 veces, como mínimo 3 veces al día, con clorexidina al 0.12 o al 0.20%, ¿no? También se dice últimamente, y creo que ya quienes me acompañan quizás ya hayan leído también, están ya informándose que la clorexidina, ya estamos así como avanza la medicina y la enfermería, también hay estudios que pareciera que vamos a ir dejando la clorexidina. ¿Por qué? Hay estudios que han demostrado que si no hay una buena, un buen cuidado en el neumotaponamiento durante la higiene oral, la clorexidina, el paciente se va a microaspirar y la clorexidina puede producir una neumonía química, ¿no? Lo otro es que en un estudio, sin ir muy lejos, muy cerca, un estudio argentino de la SATI, nos menciona también que la clorexidina está haciendo resistencia en los pacientes que están recibiendo colestina, ¿no? Entonces, hay varios estudios ya, pero que todavía nosotros seguimos con la clorexidina. Un estudio colombiano también nos dice de que un estudio comparativo entre la clorexidina y el cepillado de dientes con pasta dental, no existe mucha diferencia. Lo importante es el buen cepillado que uno realice, la técnica del cepillado, porque así estamos rompiendo la placa bacteriana, ¿no? Y esa placa bacteriana contiene grandes cantidades de microorganismos. Los cepillos utilizados, como la boca se encuentra ocupada por el tubo, los utilizados son los cepillos pediátricos con manguito largo de preferencia,
o los cepillos con sistema de aspiración subglótica, ¿no? Y ahí tenemos para comentarles y dejarles este protocolo que están utilizando en Chile, ¿no? Sobre el BET oral, que es el BOAS, ¿no? Para hacer la higiene de acuerdo a la valoración, y tiene como ítems de valoración los labios, las encías y mucosas, la lengua, los dientes, la saliva, y le da un puntaje total desde 5, que es sin disfunción, hasta 16 a 20 con disfunción severa. Cada ítem con sus características de acuerdo al puntaje, desde 1, que es donde los labios están suaves, húmedos e intactos, cuando todavía no hay lesiones, no están resecos, hasta el puntaje 4, cuando los labios están inflamados, con ampollas, heridas, que ocupan gran parte de los labios y están muchas veces sangrantes. De acuerdo a esa valoración que nosotros las enfermeras realicemos, vamos vamos aquí a tener también unas formas, ¿no?, de realizar la higiene oral, ¿no?, de acuerdo a ese puntaje. Si el puntaje es mínimo, o sea, sin disfunción, aquí simplemente se va a hacer 2 veces la higiene oral, ¿no?, en la mañana y en la noche. Y si el puntaje es una disfunción de 16 a 20, se van a hacer 4 veces en las 24 horas, ¿no? Entonces, es de acuerdo a la condición que se encuentra la mucosa oral, los labios, ¿no?, y la lengua. Y ahí tenemos esto es un equipo para cambiar la sujeción del tubo endotraqueal, ¿no?, como son la cinta, ¿no?, la gasa, el sujetador, la benzina para limpiar el esparadrapo, los restos de esparadrapo, el alcohol, y los guantes estériles, algodón y una tijera. Y ahí tenemos en lo que es la posición y fijación, tenemos que también es importante de cómo posicionar a los pacientes que están con tubo endotraqueal, ¿no? Y aquí tenemos, miren, que la posición, por ejemplo, adecuada es el A, porque aquí ven ustedes que está en forma con la cabeza alineada, ¿no?, la columna, ¿no?, en ángulo cero, que va a permitir también que el paciente ventile adecuadamente ambos campos pulmonares. Mientras que aquí en el B, cuando hiperextendemos la cabeza, ¿no?, ¿qué pasa? El tubo se desplaza hacia arriba y hipoventila. ¿Y qué pasa cuando la cabeza está hacia adelante, flexionada? También el tubo se flexiona. Hay resistencia y puede haber complicaciones y el paciente empieza a desaturar, ¿no? Y aquí tenemos estas sujeciones también comerciales que podemos observar aquí, así como también la otra sujeción, que es con el método Ángel 2, que casi la mayoría de países latinoamericanos lo conocemos, ¿no? Y que, bueno, por mi experiencia y aquí en el hospital donde trabajo, nos ha dado muy buenos resultados, ¿no? Y tenemos los otros comerciales. ¿Cuál es la posición del tubo que debe estar? Es tubo al centro, ¿no? El tubo al centro. Recordemos también por anatomía cómo está ubicada la tráquea. Y ahí tenemos, ¿no?, la cinta, 1,20 m, la colocación, de la cinta aquí. Miren, para compartir esta experiencia, porque el Ángel 2 es, como ya ustedes lo saben, alondra, el nudo alondra, ¿no?
y hacia abajo cruzan las dos tiras y hacia arriba y nudos convencionales. Pero nosotros, como hay que aquí tener una tijera para cada paciente y también el riesgo que podamos llevarnos la extensión del balón y eso signifique reintubar al paciente, nosotros lo que hacemos es alondra y de frente nudos convencionales. Los nudos convencionales en cadena, porque recordemos que estos tubos y la tira puede ocasionar también lesiones por presión, ¿no? Y hay muchos estudios que nos demuestran de un porcentaje moderado, ¿no?, de lesiones por presión en pacientes intubados, ¿no? Entonces hacemos los nudos en cadena, los ubicamos en la parte posterior, porque así mejor realizamos el nudo, y de acuerdo a su anatomía entre los labios y la base de las fosas nasales, ¿no? Entonces, hacemos, pero cogemos antes el tubo, me olvidaba decirles que es 2/3, para que la tirita, este lacito, quede al costado, para que alguna urgencia que tengamos, inmediatamente, ¿no?, desamarramos y podemos incluso en pacientes varones para realizarle, para afeitarlos, ¿no? Entonces acá, como les decía, ¿no?, los nudos convencionales hacia y luego las tiras hacia atrás, pasan por el occipucio y el nudo hacia un lado, ¿no? ¿Cómo fijamos al final? Y considerando la altura del tubo endotraqueal, que se hace muy importante, ¿no? Aquí tenemos que ver la altura, ¿no?, para hacer el último paso, que es la colocación del esparadrapo. Y vamos a coger lo que es la sonda orogástrica, la extensión del balón. Recuerden que la extensión del balón es una extensión rígida, y colocamos el esparadrapo ligeramente montadito en el tubo. El amarre, recordemos que también la altura del tubo está en el diente, o sea, ahí es en la altura, ¿no? Y luego el nudo es, por ejemplo, si está en 22, en el 23 va a tapar el nudo, ¿no? Y el esparadrapo se le coloca siguiente, ligeramente montadito, y esto nos ha traído muy buenos resultados, porque de inicio a fin conservamos la altura del tubo endotraqueal. Y este esparadrapo nos permite a que no se corra el nudo, ¿no? Está ligeramente montado. Y luego, para retirar esta cinta, ¿no?, el paso 1 es retirar el esparadrapo, el paso 2, el nudo, el lazo del costado, y el paso 3 es el nudo principal. Y lo retiramos completo, ¿no?, sin hacer mucho movimiento, mucha palanca, ¿no?, porque también, y la técnica son 2 personas, ¿no?, retiramos completo la cinta, todo completo, ¿no?, sin hacer uso de tijera. Y ahí tenemos, bueno, lo que es el tubo de traqueostomía, ¿no? Este tubo de traqueostomía que también tenemos que realizar la limpieza, ¿no?, 2 veces por turno, y de acuerdo también, de acuerdo a la calidad de las secreciones, ¿no? Porque hay pacientes que están con secreciones demasiado densas, ¿no? Y hay que realizar hasta 3 veces por día, ¿no? Estos tubos hoy en día, pues, son tubos descartables, ¿no?
la limpieza, el cambio incluso de cánula interna, a veces hay tubos endotraqueales que traen hasta 2 y 3 cánulas internas que uno puede mandarlo a esterilizar y lo puede cambiar, ¿no? Pero hay algunos que traen una sola cánula que hay que tener que hacer los lavados respectivos, ¿no? Entonces, con la respectiva asepsia que se tenga que realizar, también poner especial cuidado en la ostomía, ¿no? Que tenemos que realizar, ¿no? Diariamente, también por mañana, tarde y noche, y cuantas veces sea necesario el cambio de gasitas, ¿no? Porque a veces estas ostomías se infectan, ¿no? O las primeras horas, los primeros días están drenando regular cantidad de secreción serosa o serohemática el primero, el segundo día, ¿no? Tenemos que estar observando ahí si se inflama, si a veces le falta un puntito que tengan que colocarle porque le cortaron demasiado la piel, ¿no? Y durante la aspiración de secreciones, recordemos que estos tubos endotraqueales miden 12 centímetros hasta 13 centímetros, ¿no? Entonces no podemos introducir totalmente la sonda. Las sondas, recordemos, que miden, 30, sobre todo las de aspiración abierta, miden hasta 40 centímetros, ¿no? Entonces nosotros tenemos que poner especial cuidado. Muy diferente es en la sonda circuito cerrado, porque tiene su graduación y vemos hasta dónde debe introducirse, ¿no? Incluso tomar en cuenta los dispositivos que se hayan conectado, ¿no? En el tubo endotraqueal. También esto es importante, la medida, ¿no? De la presión del balón o de neumotaponamiento, ¿no? Que se debe hacer en cada turno. Recordemos también no olvidar que estos cufómetros deben ser calibrados para que la medida sea exacto, porque el neumotaponamiento cobra mucha importancia en la prevención de las neumonías. Y también se hace importante la humidificación, la permeabilidad. Recordemos que los pacientes con vía aérea artificial, ¿no? También tienen el riesgo alto. Y hay 2 tipos de humidificación: la humidificación activa y la humidificación pasiva, el uso de filtros o intercambiadores de calor y humedad. No es para todos los filtros. Hay que saberlos utilizar, porque, por ejemplo, los pacientes con hipotermia, menos de 35, deben estar con sistema de humidificación activa, porque incluso su propio nombre lo dice, intercambiador de calor y humedad. El paciente le da el calorcito de su cuerpo y esto lo retiene y luego la máquina dispara. Es cuando yo a veces soplo a una luna y veo que se empaña y forma luego puntos de rocío, es muy parecido, ¿no? Entonces recordemos que no es para todos, incluso para los pacientes de asma fatal, ¿no? Y miren, cuando los tubos endotraqueales son mal cuidados, ¿no? Que se tapan y muchas veces son retirados por esta condición de que tienen cantidad de secreciones secas adheridas que están ocluyendo la luz del tubo. Recordemos que estos tubos, por ejemplo, un tubo número 8, un tubo número 9, llegan a medir solamente 1 centímetro y la tráquea mide 2.5 centímetros. Bueno, para ir ya terminando, si hubiera alguna pregunta, de repente algo que se me haya pasado, a ver si al final, después de este mensaje que les voy a dejar, que no bajes la guardia, no importa, queridas colegas, que estemos vacunados, siempre mantengamos la distancia, el uso de mascarilla y la higiene de manos. Y les mando un abrazo virtual a todas ustedes que están presentes aquí, que se han dado esta tarde y esta noche ya, ¿no? Con nosotras para compartir las experiencias. Muchas gracias y les mando un gran abrazo.